Miércoles 5 de septiembre del 2018, cuarto menguante. Beata Teresa de Calcuta fue beatificada junto a la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. San Lorenzo No Justina. exenta de crítica, doctor. No. Porque decían que ella no oraba porque se sanaran. ¿Y por qué? No, que ella nada más lo cuidaba a los enfermos. Bueno, era destinista. Así es. Igual que tú viste que entre los milagros que hizo Jesucristo en la tierra, resucitó a Lázaro, creo que al hijo de Jairo, y él y su mamá. Después no hay más nadie que haya resucitado. Sí, claro. Pero esa gente se volvieron a morir, los dos primeros. Sí. Estaban en coma, era. Estaban en coma y los resucitó. Estado vegetativo. Sí, pero nunca mejoraba. Y entonces parece que la Madre Teresa creía lo mismo, que tú te puedes mejorar, darte calidad de vida, pero no, Eso es. pero no inmortalidad. Sí, pero no, es que hay gente que no entiende. Bueno, un día como hoy es día de los Boy Scouts. Yo tengo una proclividad especial por esa organización. Los Boy Scouts, y no he sido Boy Scout, No. pero mi nombre se debe a un Boy Scout insigne. Pero es que esos son, yo no conozco mucho Boy Scout, pero lo que yo conozco es como, una vez lo fuiste para siempre. Es como una cosa que marca una impronta para el resto de la vida, como una pauta de comportamiento. Esas organizaciones que tú entras joven, por ejemplo, Boy Scout, 2030, Rotario, masones, Otfelos, como que eso es de por vida, ¿verdad? Sí, sí. Aunque tú venzas la fecha y la edad. Dicen que el que estudió en colegio salesiano se le nota en la cara. Y No, eso tiene que ver mucho con... sobre los centros educativos, tú por el carácter de la persona, aquellos que han estado mucho tiempo en un colegio católico, tú notas la orden que manejaba ese colegio. Por ejemplo, los que son educados por jesuitas, por lasallistas, por la gente de los salesianos. Los salesianos. Sí. El lenguaje es característico, Sí. y el comportamiento. Claro. Igual que la misma orden, dominicos. Y usted sabe también dónde yo me doy cuenta, en la caligrafía. Pero también los cristianos no católicos. Por ejemplo, yo conozco gente que sin hablar dice, ¿tú estudiaste en el Evangélico Central? Sí. Sí. Y también las escuelas marcan. Había un profesor que teníamos que cuando venía un muchacho de otra escuela, dice, tú estabas en el instituto escuela, ¿verdad? Sí. Me dice, ¿por qué? Porque tenían una forma de escribir y de hablar más avanzada que el resto. Oh. Porque los que alfabetizaban ahí parece que eran... Todavía está el instituto escuela, Sí. la ruina ahí, el hermano del El Linne. hermano del Linne con Santiago, sí. Bueno, señores, un día como hoy nacieron Digna Gobaira. Digna Gobaira es mi sobrina política. Hijo de Roberto, no está en el país. Mi sobrino político, no, mi sobrino de verdad, George Baza. George está de cumpleaños. Bueno, Jaime Moreno. Jaime Moreno es del grupo Bon, grupo de helados Bon, hijo de Moreno Martínez, candidato presidencial del Partido Reformista del Partido Social Cristiano con Josefina. Ajá. No, y de esa empresa, usted sabe que esa es una de las que hay que estudiar más profundamente. Las empresas dominicanas
que lograron el potencial de convertirse franquicia. en franquicia. Es decir, aquí hay muchas empresas que Hay una docena. que bien adquirieron la categoría Y otras suficiente que para llegar a esa lograron y se franquicia. han caído un poquito, como Victorina. Bien, Desde señores, franquicia. un día como hoy nació el doctor Junior Espinosa González de Arboleda. Hoy hay fiestas patronales en Uvilla por el cumpleaños de su más distinguido munícipe. A Junior, un abrazo. Hoy día que él cumple sus primeros 40 años. Cree él. Bien. También otro amigo que nace hoy, Juan Abrales. Juan Abrales es el asadero argentino, que está frente al Hotel Naco, al Club Naco, y está también en ¿Y él es argentino? la entrada del Hotel Embajador. ¿Y él es argentino? ¿Eh? Él es argentino. No, él es de los pocos árabes que vinieron de Argentina. Oh, Sí. ya veo. Y una empresa. Se mudaron de allá abajo de la Manolito Independencia y Mora ya están por aquí Serrano, cerca. abogado y escritor. Creo que de Pimentel. Alice Cortina Hensen, viuda Marrancini. Alice Cortina es hija de Tomás Cortina y viuda de Constantino Marrancini, nieto de Constantino Marrancini, el abuelo de Celso. Conocí a don Constantino Marrancini casado con una tía mía, tía materna, en San Juan de la Maguana. Él fue el abuelo de Celso y el bisabuelo de quien cumple años hoy, Constantino Marrancini Cortina, que cumple años el mismo día de su madre. Mire, doctor. Ese es nieto de Mary Pérez de Marrancini. Doña Mary, sí, la dama de rehabilitación. El ingeniero civil y empresario Pedro Pablo Bonilla. Pedro Pablo Bonilla. El abogado, escritor e industrial Víctor José Castellano Estrella. Y el doctor Elías Cornelio, fundador de la clínica Adelaida. Era una de las clínicas más conocidas en una época aquí en Santo Domingo, en la avenida Duarte, cerca del doctor Saiter. Sí. Mire, doctor, usted me pone en la mente algo, ahora que usted menciona a cuánta gente acá. Por ejemplo, yo voy a San Juan y no me encuentro un Marrancini. Y así uno va a muchos pueblos donde uno dice, oye, ya lo que era los apellidos de la gente que fundaron y llevaron acá y desarrollaron algunas empresas que llegaron a ser emblemáticas dentro de los pueblos, fueron. Ya no están ahí. O sea, Marra, Marrancini, Betances, todos esos son italianos. y eso es de San En Juan, Asua, pero en Asua, Sicone. No hay Sicone en Asua. No, entonces yo digo, oye, pero fue que las demás empresas crecieron y arroparon a la que ellos crearon, Pero en o San Pedro, fue que realmente... en San Pedro nada más quedan los Musa y los Así. Y Después se fueron todos. Se fueron todos, sí. Y entonces uno se pone a preguntar, Ahí estaban los uno se fe. pregunta si es que estamos ante un cambio de la composición sociológica de las provincias, es decir, si ya eso de los fulanos, los fulanos, es decir, la designación de las familias prestantes dentro de los municipios de la provincia, si eso ya es una cosa que está quedando en el pasado, o es que se están mudando para otro sitio. No, yo no digo prestante, yo digo personas que ayudaron a hacer el nombre. Por ejemplo, aquí hay dos provincias con las que yo he tenido que ver, que me sorprendí la indiferencia de los actuales
De las autoridades. Prestantes, de los actuales prestantes. Puerto Plata y San Francisco de Macorís. En Puerto Plata la mayoría se fueron. Y en San Francisco de Macorís lo mismo. Porque hay una movilidad que es los hijos. Cuando los hijos le tocaba la universidad, emigraba la familia entera. Eso era lo que pasaba. Eso es. Cuando los hijos ya eran bachiller, que le tocaba ir a la capital a inscribirse en la universidad, primero llegaba el hijo, después se daban cuenta que era imposible, y después el capital le quedaba grande a la provincia. Entonces tenían que dirigirlo desde la capital. Por eso tuve que las dos firmas más importantes de cacao y de café, Café Baní, Industria Banileja tiene algo en Baní, pero están en la Máximo Gómez. Claro. No, y el cacao, los Muné, los Muné y los Risec. No, claro. Y, por ejemplo, en Puerto Plata yo creo que hace mucho que no vive un Brugal. O... que ellos van. Van. Ellos van, sí. Sí, ellos van. Ellos van. Allá. Sí, sí. Bien. Pero... tenemos muchas cosas. El caso de Lucía, yo quiero decir que ahí aparece hoy mucha crítica a Lucía y ella misma luce consternada porque usted no puede pensar que una persona que, aunque llegó al comité político o a la presidencia de la Cámara de Diputados por su relación con el presidente, yo creo que ella tiene suficientes méritos políticos. Y tú puedes preguntar en dos sitios. En San Juan pregunta por Lucía. Y pregunta por Lucía en la Cámara de Diputados a los diputados de la oposición de su gestión como presidenta de la Cámara. Y yo entiendo, con experiencia que uno tiene, de que ayer decía Altagracia Salazar, de coser una mochila podría ser un trabajo más tedioso y difícil que hacer una mochila. Eso es 100% así. El que conoce de eso, por ejemplo, yo nunca cosí, pero en mi casa mi madre toda su vida lo dedicó a... Y ella era reacia a rehacer adáptame esto, reconoce. Hay que quitar la costura una por una, mientras la máquina uno la tira así. Un ruedo, unas mangas, pero deshacer una pieza de tela, no. Y cuando uno ve y dice, bueno, pero ¿cómo esa niña el primer día de clase tenía información de que descosiendo una mochila nueva iba a encontrar la prueba de que se están usando recursos del Estado? Alguien tuvo que darle la oreja, es decir, descose eso. Segundo, ¿qué interés tenía una candidata que se va a postular para la senaduría, desplazando uno de los hombres más poderosos de este país? Y tan pronto lo anuncia, voy por más, aparece eso. Tercero, los periodistas dominicanos y medios de comunicación saben muy bien que en tiempos de campaña política, a ti te dice la empresa privada, mira, yo tengo una cuña de mi negocio. ¿Cuántas cuñas tiene? Bueno, usted tiene 2 cuñas por programa. Dice, hazme un favor, ponle una cuña a fulano de tal. ¿Qué quiere decir eso? Que el suplidor, tú le puedes decir, mira, tú le haces la mochila educación, no pagues comisión, pero ame 100,000 mochilas o 10,000 mochilas y no pagues comisión. Pero no hay que ponerle debajo Secretaría de Educación. Eso fue hecho a propósito. A propósito. No había necesidad de hacer las Toyotas cuando Salvador Jorge Blanco. ¿Tú crees que había necesidad de facturar Toyotas a 2 pesos cuando
pudieron haber facturado Toyotas a 25 centavos y aumentar la cantidad, porque era un producto que se come, y lo que se come tú no lo puedes contar. ¿Entendiste? Sí, entiendo. Bueno, ponle ahí, en vez de ser 1,000 Toyotas a 2 pesos, ponle 3,000 Toyotas a 25 centavos. Total que ninguna de las dos ni le entregan ni... Tú cuentas las hojas de una resma de papel. No. Cuando tú le vendes 1,000 resmas al gobierno, ¿a quién se le ocurre contar las 500 Con 1,000 resmas, que tú le quites 5 hojas, tú estás quitando 5,000 hojas. Y ya hay 10 resmas que yo me la gano. Entonces, yo creo que esa confusión que ella luce es que está chocada porque no hay necesidad de eso. Eso, pueden cogerlo de tema, lo van a coger y tienen que cogerlo también porque la política es así. Es ven que tú fallas para ver, porque la política es otra cosa. Mira el caso de Santo Domingo Este. Hoy dice el síndico de Santo Domingo que las cañadas de la provincia están produciendo malaria o paludismo por la presencia de haitianos, porque los haitianos contaminan la cañada y la cañada produce mosquitos y la paquita produce... Ok, yo me pregunto, ¿el trabajo de la limpieza de la ciudad de quién es? O del alcalde. El trabajo de la cañada de quién es, del alcalde. Pero hay una costumbre y es que ya el gobierno le hace el trabajo a muchos alcaldes. Y ese alcalde que es de oposición, le han hecho muchísimas cosas. Yo creo que sobre el alcalde Francisco Peña se puede hacer muchísimos tipos de trabajos. Mira, es quizás el político más eficiente que hay aquí. El más brillante de los políticos es ese tipo que es alcalde de Santo Domingo Este. Pero eso es un alcalde que no pierde. Él puso a su hijo y ganó. Después tuvo que recogerlo otra vez. Pero él ha sido alcalde siempre de Santo Domingo, en las 4 elecciones que ha habido. Es que le da más resultado a la gestión política que a la gestión municipal. Es que se dedica todo el día a hacer política. Y lo otro es, como síndico no es bueno, es regular. En la gestión municipal él es de bueno a regular, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque él es muy malo administrando. Y él descansa mucho. Tú sabes que en las inspectorías de los municipios a quien se pone son a los activistas políticos, que después cobran la inversión que ellos hicieron en tiempo. Mira, hay un ejemplo. La provincia de Santo Domingo Este se entra por 4 lugares, pero realmente se entra por un lugar, porque a nadie se le ocurre ir a Santo Domingo Este por la autopista Duarte. No. A nadie se le ocurre ir a la autopista a Santo Domingo Este por el 12 de Jaina. Se va por 2 lugares, o por la 27 de febrero o por Las Palmas de Herrera, que es el camino normal. En Las Palmas de Herrera, en la entrada de la 27, se sabe que se está pensando hasta en un túnel, porque eso es lo que va a la prolongación 27 y a las 6 de noviembre. Por tanto, es absurdo pensar que se entra por ahí a Santo Domingo. A la Isabel Aguiar se entra por Las Palmas. Pues en Las Palmas han hecho un mercado que los inspectores de Francisco Peña le cobran a los mercaderes por parar sus vehículos ahí. Y él no ha podido con eso. No ha podido con eso porque los regidores tienen cuotas de inspectores. Se lo tragó la política ahí. ¿Qué tiene que hacer? Ahí tiene que intervenir el gobierno y hacer la entrada oficial de Santo Domingo Oeste por
la Isabela por Las Palmas, que es la entrada natural de ese municipio. Ahora, cuando tú entras, tú llegas a la última parada del metro. Entonces, entre el kilómetro 9, la congestión normal de la Isabel Aguiar y de eso, pues ahí no hay nada que hacer. Eso es un caos absoluto. ¿Por qué? Porque tenían que adquirir los terrenos del aeropuerto al final de la pista, lo que pega para hacer una desembocadura. Porque ahí tenían que hacer la gran parada del que aunque pongan la parada ya en los Alcarrizos, ahí seguirán la gente tomando vehículos, porque las cosas tienen un lugar natural. Es como tu casa. Tú puedes hacer sala, antesala, sala de qué sé yo qué, pero hay un lugar que tú y tu familia se sientan, y a veces es la cocina, a veces es la cocina, a veces una galería, pero tú puedes tener 2 salas, 2 comedores, 2 cocinas, muchísimas cosas, pero hay un lugar, y eso mismo pasa con las ciudades. Las ciudades tienen lugares, por ejemplo, el quitar el Parque Enriquillo de salida del este, es difícil. Tú puedes hacer una salida en los 3 ojos, y tú vas a tener siempre la gente que va a los 3 ojos que cogen el vehículo ahí. Sí. Entonces, ese asunto de Santo Domingo Este, que él no puede diagnosticar malaria, ni el origen de la malaria. Sin embargo, tiene la ayuda de que el ministro de Salud ratifica esa afirmación. Pero él dice, hongos y bacterias, dice. Bueno, hay otro asunto, y es que es raro que Participación Ciudadana quiera los papeles de Odebrecht. Lo que quiere Participación es participar en el proceso de Odebrecht, porque la mayoría son abogados y están buscando esos casos. Además de que ellos desconfían de las autoridades porque ellos quieren involucrar al poder político actual ahí. Y Pancho Álvarez quiere el expediente para iniciar un proceso inseparado. Paralelo. Ahora, si él quiere, que lo solicite a Lavajato, que solicite el expediente, o al Departamento de Estado, que él trabaja para ellos. Pero ya él tiene una persona más cercana, porque Alicia va a trabajar con eso también. Sí, pero Alicia es con Lavajato. Sí, es con Lavajato, no es con el Departamento de Estado. Pero él está interesado en esos papeles. A propósito... Pero mucho habían durado para pedirlo, doctor. Miranda Villalona. ¿Qué se le ocurrió hace poco? Miranda Villalona, que está envuelto en mucho más procesos de la cuenta, porque él maneja el lavado, y lavado se lo etiquetan a todo lo que sea prisión. Y él está pidiendo que eso no lo sometan en el futuro a concursos, sino a la gestión, a la gestión del cargo. Otra cosa, hay direcciones que tienen más poder que el ministerio a que pertenecen esas direcciones. Tú tienes, por ejemplo, Hacienda. Tú sabías que Hacienda no es el jefe, es el jefe literal de la DGI, pero el ministro no dirige la DGI. Ni aduana. O sea, impuesto interno demuestra tener más poder que el ministerio. No recibe línea del ministerio. De Hacienda. Interior y policía no recibe línea. La Policía Nacional, el jefe en papel. El director de la policía no recibe. En papel el superior es el ministro de Interior, pero no le pasa línea. Ahora, donde es grande es en migración. Impuesto interno y aduana son autónomos por ley. También quiero decir que donde más se pone de manifiesto ese problema es en migración. Se supone que migración tiene 2 estamentos encima de ellos. Uno es interior y policía. Cuando tú te haces dominicano, el director de migración no es el que te toma tu juramento. Es el ministro de Interior. Sí. Por tanto, él es el que tiene que ver con residencias y nacionalización. Sí.
pero la estadía la determina relaciones exteriores a través del departamento consular. Y el que tiene una visa, migración, no puede oponerse a seguir lo que dice la ley, depende de lo que sea la visa. Pero hay visas que se otorgan aquí. Inmigración, a las que se otorgan aquí, no quiere hacerle caso lo que otorgan en relaciones exteriores. Es decir, que ese conflicto del superior y el inferior puede ser una institución autónoma, pero tú coges el Banco de Reserva, es autónomo. Pero ¿quién son los miembros del Consejo de del Directores? Consejo de Directores? ¿Quiénes son los miembros de la Junta Monetaria? No lo preside el gobernador del Banco Central, lo preside el ministro de Hacienda. Ajá. El Banco Central, el director del Banco Central es el director ejecutivo de lo que dice la Junta Monetaria. De manera que todas esas distorsiones, que son distorsiones administrativas, ahorita tú decías que hay que tener cuidado sometiendo a la Constitución porque pueden meter por debajo de la puerta un ladrillo. Sí. Es decir, hablando de que para juntar las dos elecciones, de que vamos a juntar las dos elecciones. Vamos a arreglar la Constitución para juntar las elecciones municipales con las Pero yo congresuales. te oí, pero hay que poner la agenda primero. Hay que decir qué se va a tratar cuando se convoca. Después que estamos montados en el carro, la ruta se puede variar. Pero no es legal, yo creo. Ahora, las distorsiones comienzan con uno. Mira, yo tengo un tema que voy a hablar con el doctor Hanna hoy, que me doy cuenta que hay cosas que están bien diseñadas, pero la persona que tiene que llevar a cabo el proceso es el que daña o arregla las cosas. Sí. Nosotros, la familia y la escuela, es las únicas tres instituciones que tienen que resolver todas esas distorsiones, porque eso viene de abajo. Señores, tenemos que la radio, la televisión y todos los medios hablan, mira, hoy mismo, en una primera página, ponen en duda la versión de doña Lucía Medina. Y le ponen entre comillas un titular a modo de editorial. Error. Yo quiero decir una cosa. El doctor José Francisco Peña Gómez usó una palabra que cabe mucho en otras áreas. Decía nacionalistas de hojalata, porque los eran para una cosa y no los eran para lo otro. Eran entreguistas cuando se trataba de otras naciones. Y hay también moralistas de pacotilla. Y yo creo que hasta en el Evangelio está que dice que tire la primera piedra el que le toca eso. Hay un político que era amigo de nosotros, que tenía mucho cuidado con el tema de la corrupción, porque él entendía que era muy difícil ejercer el poder puro sin que tenga una pequeña porción de corrupción.